Hola queridos alumnos, mi nombre es Jaime Hidalgo, soy profesor en línea del área de biología y les doy la bienvenida a este resumen temático que corresponde al capítulo de alteraciones al sistema inmunológico. Este resumen temático está enfocado en la preparación para la prueba de acceso a la educación superior. Y bueno, ¿qué específicamente vamos a ver en este resumen? Vamos a hablar sobre los grupos sanguíneos, sobre el trasplante de órganos y el complejo HLA, las alergias y las enfermedades autoinmunes. Y como vamos a hablar sobre alteraciones al sistema inmunológico, es importante partir este resumen con respecto al concepto del sistema inmunológico. ¿Qué viene siendo el sistema inmunológico en términos sencillos? Corresponde al conjunto de mecanismos que protegen al cuerpo de elementos extraños. ¿Y cuáles son sus características? Las características son el reconocimiento de potenciales patógenos a través de las moléculas que presentan esos patógenos. También en las características que podemos encontrar es la gran diversidad en la manera en cómo nos puede proteger el sistema inmunológico a través, por ejemplo, de barreras mecánicas, barreras químicas, barreras biológicas, células específicas, moléculas como los anticuerpos, etcétera. Hay una gran diversidad en la manera en cómo el sistema inmunológico nos puede proteger. También encontramos comunicación entre las partes del sistema inmunológico. También encontramos adaptabilidad, especificidad y memoria en la tercera barrera. Y la tercera barrera, recuerden que corresponde a los linfocitos B y a los linfocitos T. Y también encontramos como característica general el concepto de tolerancia inmunológica, que corresponde a la capacidad que tiene el sistema inmunológico de reconocer a lo propio versus a lo ajeno. Y esta capacidad permite que el sistema inmunológico no ataque a lo propio, pero se pueden dar ciertas situaciones en donde esta capacidad de tolerancia se pierde y puede dar origen a ciertas enfermedades que más adelante vamos a conversar. Bueno, en esta situación vamos a partir primero con los grupos sanguíneos y para poder entender mucho mejor este tema de los grupos sanguíneos, es importante hablar sobre la sangre y los glóbulos rojos. Es importante destacar que la sangre presenta dos tipos de células principales. Por un lado están los glóbulos rojos, que son los que se encargan del transporte del oxígeno, y por otro lado están los glóbulos blancos, que son las células de defensa. Y los glóbulos blancos pueden reconocer a los glóbulos rojos a partir de moléculas que están en la superficie de los glóbulos rojos. Y estas moléculas, que son específicamente glicoproteínas, se les llaman antígenos o aglutininas que podemos encontrar en los glóbulos rojos. Estos antígenos o aglutininas tienen la capacidad de poder activar al sistema inmunológico y provocar que el sistema inmunológico pueda atacar a los glóbulos rojos. Por lo que es importante conocer, bueno, cuáles pueden ser estos antígenos y cuál es la relación que puede tener, por ejemplo, el sistema inmunológico de una persona con respecto a los antígenos presentes en los glóbulos rojos de esa persona. ¿Ya? Por ejemplo, existe una clasificación a nivel de estos antígenos que se le conoce como el grupo AB0, que es una clasificación relacionada a si los glóbulos rojos presentan o no ciertas marcas de antígenos que se les llaman A o B. Por ejemplo, pueden haber glóbulos rojos que en su superficie presenten glicoproteínas de tipo A o antígenos de tipo A. Por otro lado, pueden haber glóbulos rojos que a nivel de su superficie presenten glicoproteínas de tipo B o antígenos de tipo B. Por otro lado,
podemos encontrar también glóbulos rojos que presenten a ambos antígenos, tanto los antígenos A como los antígenos B, en la superficie. Y también pueden haber glóbulos rojos que no presenten ni los antígenos A ni los antígenos B. Eso es lo que podemos encontrar en los glóbulos rojos, por ejemplo, de una persona. Podríamos encontrar al antígeno A o al antígeno B o al antígeno AB o a ninguno de esos antígenos. Y debido a eso, las personas pueden ser clasificadas en grupos sanguíneos dependiendo del tipo de antígeno que encontramos en la superficie de sus glóbulos rojos. Si la persona presenta solo a los antígenos A, va a ser clasificada en el grupo A. Si las personas presentan solo al antígeno B, va a ser clasificada en el grupo B. Si las personas presentan tanto al antígeno A como al antígeno B, va a ser clasificado en el grupo AB. Y si las personas no presentan ni los antígenos A ni los antígenos B, va a ser clasificado en el grupo 0. Y desde ahí viene toda esta clasificación de los grupos sanguíneos. Tiene que ver más bien con estas marcas que encontramos a nivel de la superficie de los glóbulos rojos. Ahora, se ha encontrado lo siguiente, que aquellas personas que son clasificadas en el grupo A, los linfocitos que tienen, los linfocitos B, pueden producir anticuerpos, que se les llaman en esta situación aglutininas por si acaso, pero que es lo mismo, pero que son anticuerpos anti-B, o sea que pueden atacar a la marca B, ¿ya? O a las glicoproteínas B. Eso es lo que se ha encontrado en las personas que son del grupo A. Por otro lado, en las personas que son del grupo B, se ha encontrado que sus linfocitos B producen aglutininas anti-A, o sea que pueden atacar a la marca de tipo A. Por otro lado, se ha encontrado que las personas que son del grupo AB, sus linfocitos B no producen aglutininas anti-A y anti-B, por lo que no se ataca a las marcas A y B. Igual se entiende porque los glóbulos rojos que presenta ese individuo tienen tanto la marca A como la marca B, por lo que si se producen anticuerpos que atacan a esas marcas, se atacaría a los glóbulos rojos que son propios. Así que por lo tanto se entiende que no se produzcan esos tipos de aglutininas o anticuerpos. Pero en el caso de las personas que son del grupo 0, se ha encontrado que los linfocitos que presenta esa persona, sus linfocitos B, producen aglutininas anti-A y anti-B, ¿ya? Es decir, las personas que son del grupo 0 producen anticuerpos que pueden atacar a la marca A y a la marca B. Ahora, bajo esa lógica, se va a poder dar una especie de rechazo hacia un tipo de sangre. ¿Ya? Por ejemplo, se ha encontrado de que como las personas del grupo A producen, por ejemplo, anticuerpos anti-B, no pueden aceptar sangre que presente marcas B, por lo que esas personas solamente aceptan sangre de tipo A o sangre cero, ¿ya? Porque la otra sangre la terminan rechazando, ¿ya? Ahí vamos a ver, bueno, cómo se da el fenómeno del rechazo, que está relacionado con un fenómeno de aglutinación. Por otro lado, las personas que son del grupo B, debido a que producen anticuerpos anti-A, no pueden aceptar sangre de tipo A, por lo que solamente aceptan sangre de tipo B o sangre cero, ¿ya? Porque la sangre cero no presenta las marcas A, por ejemplo.
Por otro lado, las personas que son del grupo AB, como no producen anticuerpos, ni anti-A ni anti-B, pueden aceptar cualquier tipo de sangre. Pueden aceptar sangre del grupo A, del grupo B, del grupo AB y del grupo 0. Pero las personas que son del grupo 0, debido a que producen anticuerpos anti-A y anti-B, no pueden aceptar sangre que presente esas marcas, por lo que solamente aceptan sangre del grupo 0. ¿Ya? Eso es lo que se ha encontrado. Ahora, estos dos últimos grupos se les denomina de esta manera. Al grupo AB se le denomina receptor universal, porque el grupo AB puede aceptar sangre de cualquier tipo de los que se mencionaron anteriormente. Pero el grupo 0 solo acepta sangre del grupo 0, pero le puede dar sangre al resto de los grupos, si se dan cuenta. No existe eh, grupo que rechace al 0, por lo que el grupo 0 se le denomina donador universal. ¿Ya? Ahí está este tema de las marcas A, de la marca B y esta relación con el grupo 0, por si acaso chicos y chicas. Pero no es lo único que tenemos que entender con respecto al sistema inmunológico y estas marcas a nivel de los grupos sanguíneos, sino que hay otro factor adicional que tenemos que considerar, que los glóbulos rojos adicionalmente pueden tener otra marca en su superficie, otra glicoproteína, pero que se le llama factor RH, adicionalmente al tema de los grupos anteriores, por lo que la situación se complejiza aún más en el tema de recibir sangre, por ejemplo. Bueno, hay personas que adicionalmente pueden presentar el factor RH, una glicoproteína llamada RH, y hay otras personas que en sus glóbulos rojos no presentan el factor RH. Entonces, aquellas personas que en sus glóbulos rojos presentan el factor RH le llaman RH positivo o grupo positivo, mientras que aquellas personas que no presentan el factor RH en sus glóbulos rojos le llaman RH negativo o grupo negativo. Y se ha encontrado la siguiente situación, que los linfocitos B de una persona con el grupo RH positivo, esa persona no produce aglutininas anti-RH, porque si produce aglutininas anti-RH, atacaría a sus propios glóbulos rojos. Pero se ha encontrado que las personas que presentan y que son RH negativo, los linfocitos B producen aglutininas anti-RH. Es decir, las personas negativas rechazan la marca positiva, ¿ya? Es decir, la marca del factor RH. Y eso va a provocar que las personas, por ejemplo, que son RH positivo, puedan aceptar sangre, tanto positiva como negativa, porque no hay un rechazo en el sentido de si hay o no factor RH. Pero las personas que son RH negativo solamente pueden aceptar sangre negativa, porque la sangre positiva, como presenta el factor RH, esas personas la pueden rechazar con los anticuerpos que va produciendo. Entonces, cuando analizamos el tema de los grupos sanguíneos, es importante considerar tanto al grupo AB0 como al grupo positivo o negativo, ¿ya? Porque una persona puede tener, por ejemplo, una cierta marca relacionada, por ejemplo, al grupo AB0 y también puede presentar la marca relacionado, por ejemplo, a este tema si es positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una situación. Podemos tener una persona que es del grupo 0 y además presenta el factor RH, por lo que es clasificado como 0 positivo.
Y esa persona, como es cero positivo, ¿ya? De partida, como es del grupo cero, solamente puede aceptar sangre que sea cero, porque acuérdense que las marcas A y B las termina rechazando por los anticuerpos. Y como es positivo, ya puede aceptar sangre cero que sea positiva y sangre cero que sea negativa, porque no rechaza lo que es negativo, ¿ya? Debido a que no produce anticuerpos anti-RH. Por otro lado, podemos tener otra situación en donde tenemos una persona que es del grupo A y además es RH positivo. Entonces, en sus glóbulos rojos vamos a encontrar el antígeno A y además el factor RH. Ahora, como esa persona es del grupo A, no puede aceptar sangre que sea B o que tenga la marca B, por lo que puede aceptar sangre E0 y sangre A, que es la que no rechaza. Y como también presenta el factor RH, esa persona no rechaza la sangre negativa ni la sangre positiva, por lo que puede aceptar sangre que sea cero positivo, cero negativo, A positivo, A negativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si una persona es RH negativa? ¿Ya? Ahí tenemos que considerar que la persona que es RH negativa, como produce anticuerpos contra el factor RH, va a rechazar sangre que sea positiva. Pero también tenemos que fijarnos en si presenta las marcas A, B o no, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la situación de una persona que es del grupo AB y además es RH negativo, ¿ya? Esa persona no puede aceptar sangre positiva, solamente tiene que ser negativa. Y bueno, en esta situación, como es del grupo AB, el grupo AB puede aceptar sangre cero, A, B y AB porque no produce anticuerpos anti-A y anti-B. Así que estos son los grupos sanguíneos que puede aceptar esa persona. Pero si se dan cuenta, son todos negativos por el hecho de que esta persona presenta sangre negativa. Y por último tenemos al grupo B como ejemplo, pero que es RH negativo, ¿ya? Una persona del grupo B no puede aceptar sangre que presente marcas A, ¿ya? Por lo que puede aceptar sangre cero y sangre que sea del grupo B. Pero como es RH negativo, ¿ya? Va a rechazar a la sangre positiva y eso implica que solamente puede aceptar sangre negativa, ¿ya? Entonces, la idea de poder entender todo esto, que yo les recomiendo, es que lo hagan por parte. Ah, recuerden, bueno, ¿qué pasa con el tema de los grupos que están relacionados con la clasificación ABC? Ya, considero esa situación primero. Y después analizo, bueno, el tema del factor RH, quiénes aceptan, quiénes rechazan. Y una vez que junto todo eso, puedo entender mucho mejor, bueno, qué tipo de sangre, por ejemplo, una persona puede aceptar o rechazar. ¿Ya, chicos y chicas? Ahora, tenemos esta noción del tema del rechazo hacia la sangre, pero ¿cómo se puede dar el rechazo? Pero ¿qué pasa si el servicio de salud, por ejemplo, se equivocara y le diera, por ejemplo, a una persona sangre que esa persona, su sistema inmunológico la puede rechazar? Ya acá tenemos una situación en donde tenemos una persona, por ejemplo, que presenta glóbulos rojos con la marca de tipo A, ¿ya? Y supongamos que recibe sangre B, ¿ya? Su sistema lo va a terminar rechazando. Pero ¿cómo se da el rechazo? Bueno, acá tenemos a los linfocitos B, y los linfocitos B, bueno, producen anticuerpos. Y esos anticuerpos van a reconocer, por ejemplo, las marcas superficiales de estos glóbulos rojos. Y lo que va a provocar es que esos anticuerpos van a aglutinar a esos glóbulos rojos, ¿ya? Porque los consideran como extraños. Y esa aglutinación puede provocar un problema en el flujo de la sangre de esa persona, porque se puede generar una especie de tapadura en un vaso sanguíneo. Y eso a la larga puede ser fatal.
para la persona. Esa es la manera en cómo el sistema lo termina rechazando. Aglutina a los glóbulos rojos que considera como extraños, con la acción de los anticuerpos o las aglutininas. Por eso se les llama aglutininas, que están relacionados ahí a los fenómenos de aglutinación. ¿Ya? Eso, chicos y chicas. Eso corresponde, por ejemplo, al tema de los glóbulos rojos. Ahora, ya, tenemos el concepto relacionado al rechazo de la sangre. Pero, ¿qué pasa con el tema de los trasplantes? Porque ahí también se puede dar una situación en donde se puede dar un cierto rechazo, ¿ya? Se ha encontrado que las células, por ejemplo, nucleadas, presentan en su superficie proteínas que ayudan al reconocimiento de lo propio y de lo ajeno, ¿ya? Y estas proteínas superficiales se les conoce como complejo de histocompatibilidad mayor, que se abrevia con las siglas MHC, o también complejo HLA, ¿ya? Entonces, las células nucleadas, por ejemplo, nuestras células, presentan estas proteínas a nivel superficial. Y estas proteínas permiten el reconocimiento de lo propio versus lo ajeno. Si, por ejemplo, acá tenemos células que son donadas, por ejemplo, estas células van a presentar, por ejemplo, una marca superficial y las células del paciente también presentan una marca superficial. Y estas marcas a nivel superficial van a permitir que el sistema inmunológico pueda reconocer a lo propio versus lo ajeno. Entonces, el sistema inmunológico del paciente puede reaccionar negativamente si las proteínas MHC del órgano trasplantado, por ejemplo, son muy diferentes a las suyas. Entonces, estas son las células donadas, por ejemplo, de un órgano que está sirviendo de trasplante, y el sistema inmunológico puede reconocer esta marca como algo extraño y ataca a estas células, ¿ya? Y eso puede provocar lo que se llama el rechazo hacia ciertos tipos de trasplantes. Ahora, para poder evitar el tema del rechazo, se utilizan ciertos medicamentos que van a disminuir la actividad del sistema inmunológico. Por ejemplo, los medicamentos se conocen como glucocorticoides. Y se ha encontrado de que la única manera en que dos personas presenten el mismo tipo de complejo de histocompatibilidad mayor es que esas personas sean clones, ¿ya? Se da, por ejemplo, entre los hermanos gemelos que ahí sus moléculas son idénticas. Pero entre hermanos, a pesar de que conservan, por ejemplo, una cierta genética, ¿ya? Entre hermanos no gemelos, estas moléculas pueden ser diferentes. Entonces, si un hermano, por ejemplo, le quiere dar un órgano a otro, se tiene que hacer un análisis en qué tan similar puede ser estas moléculas superficiales, ¿ya? Nunca van a ser idénticos al 100%, pero la idea es buscar donadores que presenten, por ejemplo, moléculas parecidas, que no sean tan diferentes, porque si no, el rechazo va a ser muy grande, ¿ya? Pero en este sentido, todas estas marcas son un poco diferentes. Entonces, de todas maneras, no es que vaya a haber un 100% de identidad, ¿ya? Molecular a nivel superficial. Entonces, de todas maneras, se tiene que dar estos medicamentos para bajar la actividad del sistema inmunológico para evitar un rechazo de manera completa. Eso, chicos y chicas, corresponde al tema de lo relacionado al rechazo a los trasplantes. Pero también puede haber otra situación en donde el sistema inmunológico puede atacar a las células propias del cuerpo. ¿Ya? Se puede dar una cierta situación en donde el sistema inmune reconoce células propias como extrañas y las ataca.
Y esto resulta en la pérdida del concepto de lo que se mencionó en un principio, que era la tolerancia inmunológica, de esto de reconocer a lo propio versus lo ajeno. Y acá se da una situación en donde eh, células beta del páncreas, por ejemplo, pueden ser reconocidas como extrañas y el sistema inmunológico las reconoce como extrañas y las ataca, ¿ya? Y se puede dar una destrucción de las células beta del páncreas. Ahora, estas enfermedades autoinmunes, una vez que aparecen, lamentablemente no presentan cura y su tratamiento, en términos generales, se enfoca en el uso de medicamentos antiinflamatorios, ¿ya? Porque al generarse un ataque se puede dar inflamación en la zona. Y también le da medicamentos que son glucocorticoides que bajan la actividad del sistema inmunológico. Ahora, ¿cuáles son ejemplos de enfermedades autoinmunes? Bueno, existe el lupus eritematoso sistémico, que es donde el sistema inmunológico ataca a una variedad de tejidos y órganos en el cuerpo. Ya es más general el ataque. Se puede atacar diferentes cosas, pero se ha encontrado de que afecta principalmente a los huesos, a las articulaciones, al riñón, por ejemplo, pero en general el sistema inmunológico puede atacar a cualquier parte del cuerpo. También está la enfermedad que se conoce como esclerosis múltiple, en donde el sistema inmunológico ataca a la vaina de mielina de las neuronas. Y eso provoca problemas en las señales eléctricas que van generando las neuronas. También se ha encontrado que la diabetes tipo 1 puede dar por autoinmunidad, en donde el sistema inmunológico ataca a las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir la insulina. Y al ser destruidas las células beta, la persona no puede producir más insulina. Entonces ahí está obligada a inyectarse insulina. Y también otro ejemplo es la artritis reumatoide, que es cuando el sistema inmunológico ataca a las articulaciones. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de estas anomalías que pueden aparecer con respecto al sistema inmunológico. Y bueno, chicos y chicas, y por último, dentro de las alteraciones al sistema inmunológico, podemos encontrar el fenómeno de la alergia, que es una reacción del cuerpo a una sustancia normalmente inofensiva. Esa sustancia se le llama alérgeno. Y el sistema inmunológico interpreta al alérgeno como una amenaza, lo que genera una hipersensibilidad al alérgeno. Se produce un ataque grande sobre ese alérgeno. ¿Y cuáles pueden ser ejemplos de alérgenos? Bueno, en general, diferentes sustancias que podemos encontrar eh, en nuestro entorno, como por ejemplo sustancias presentes en ciertos medicamentos, sustancias a nivel del chocolate, el mismo polen, por ejemplo, sustancias presentes en la picadura de la abeja, los componentes del látex, sustancias que provienen de bacterias, sustancias que provengan de ciertos líquidos, el polvo, el pelo, por ejemplo, de ciertos animales y sustancias que podemos encontrar en algunas cremas. Eso puede ser reconocido como algo extraño y el sistema inmunológico genera un ataque contra eso. Ahora, ¿cuál es el mecanismo general, por ejemplo, de la inflamación relacionada al tema de los alérgenos? Porque se ha encontrado de que ciertas zonas se pueden inflamar cuando se da una situación de alergia. Bueno, acá tenemos al alérgeno, ¿ya? Que puede, por ejemplo, entrar en contacto con nuestro cuerpo y la célula dendrítica, por ejemplo, puede tomar al alérgeno, ¿ya? Lo fagocita y posteriormente se lo presenta a los linfocitos T ayudantes. Y los linfocitos T ayudantes lo que pueden hacer es activar, por ejemplo, un linfocito B que produzca anticuerpos en contra del alérgeno, ¿ya? Los anticuerpos que atacan a los alérgenos son anticuerpos de tipo IgE. Y esos anticuerpos pueden tratar de neutralizar al alérgeno
pero también pueden provocar una activación de un grupo de células que se llaman mastocitos, y que estas células pueden producir histamina, y la histamina lo que puede hacer es aumentar la inflamación de la zona en donde está el alérgeno, ¿ya? También el alérgeno puede entrar en contacto directo con la célula mastocito. Esas son las vías en donde se puede dar una hipersensibilidad, por ejemplo, frente a un alérgeno. Y ahí se van generando anticuerpos que puedan atacar al alérgeno, una sobreproducción de histamina que produce una sobreinflamación, etcétera. ¿Ya, chicos y chicas? Bueno, entonces ahí tenemos todas las alteraciones relacionadas, por ejemplo, al sistema inmunológico, pero ahora vamos a analizar preguntas. Y acá te invito a que pauses un momento este video para que puedas leer tranquilamente este ejercicio. Escoge una alternativa y después compárala con la resolución. Bueno, espero que ya hayas terminado. Analicemos este ejercicio. Dice, un hombre en riesgo vital necesita urgentemente un riñón. Ante esta situación, su esposa se ofrece a donar uno de los suyos, ya que sabe que con uno basta para llevar a cabo las funciones renales. Sin embargo, al momento de comunicar esta decisión al médico, éste le responde que no es posible, ya que los exámenes muestran que un trasplante entre ambos no es compatible. ¿Cuál de las siguientes opciones explicaría esta incompatibilidad? Entonces, para poder responder este ejercicio, tenemos que conocer sobre el tema de la compatibilidad y este tema del complejo de histocompatibilidad, que está relacionado al rechazo, por ejemplo, a los órganos. Tenemos que buscar una alternativa que indique la incompatibilidad entre esta pareja. Analicemos las opciones. En la A proponen las proteínas antígeno leucocitario humano, que se abrevia como HLA, son idénticas entre ambos individuos. Si fueran idénticas, no se daría, por ejemplo, la situación del rechazo. Así que la alternativa A la podemos descartar. En la opción B proponen los linfocitos T del hombre podrían reconocer las HLA de su esposa como propias, ¿ya? Pero si las reconoce como propias, ya no se daría el rechazo. Así que por lo tanto la B también la podemos descartar. En la opción C proponen, los anticuerpos generados por la esposa atacarán al sistema inmune de su marido. Pero eso no tiene relación, ya que el marido es el que va a recibir el órgano. Y por lo tanto, los anticuerpos del marido son los que van a rechazar el órgano de la esposa. Así que la opción C la podemos descartar. En la D proponen, las HLA de la esposa provocarían un rechazo por parte del sistema inmune de su marido. Y claro, eso sí tiene relación, ya que las moléculas de la superficie de las células de la esposa son las que van a provocar finalmente el rechazo, porque ahí el sistema inmunológico del marido las va a reconocer como extrañas y va a provocar un ataque. Y por último, en la opción E proponen el sistema inmune de la esposa puede generar una respuesta inflamatoria directa en su marido, pero eso no tiene relación debido a que el marido es el que va a recibir el órgano y por lo tanto el sistema inmunológico del marido es el que termina rechazando todo esto. Así que, por lo tanto, la alternativa correcta a este ejercicio es la alternativa D. Y por último, vamos a analizar este ejercicio, así que te invito a que pauses un momento este video para que puedas leer tranquilamente este ejercicio, escoge una alternativa y después compárala con la resolución. Bueno, espero que ya hayas terminado. Leamos este ejercicio. Dice, en el siguiente gráfico se representa la respuesta inmunológica de dos individuos, uno y 2, frente al mismo antígeno en función del tiempo. Entonces acá tenemos la respuesta inmunológica y el tiempo. El individuo 1
que se representa con una línea continua, y el individuo 2, que se está representando con una línea discontinua. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, el individuo 1 presenta una respuesta inmunológica menor frente al antígeno versus el individuo 2, que presenta una mayor respuesta inmunológica frente a ese tipo de antígeno. Ahora, a partir de los datos del gráfico, ¿cuál de las siguientes inferencias es correcta con respecto a la respuesta inmunológica de los individuos 1 y 2? Entonces tenemos que buscar una inferencia que sea coherente con respecto a la información que está presente en la gráfica. En la A proponen, el individuo 1 fue vacunado previamente contra el antígeno. Pero esa alternativa, chicos y chicas, la podemos descartar. ¿Por qué la podemos descartar? Porque si hubiera estado vacunado previamente, su sistema inmunológico, su respuesta frente, por ejemplo, a ese antígeno, hubiera sido más alta, ¿ya? Y acá vemos que el individuo 1 tiene una respuesta menor. Bajo la lógica de esa inferencia, el individuo 2 podría haber estado vacunado previamente, pero no el individuo 1. Así que por eso la opción A la podemos descartar. En la opción B proponen, el individuo 1 evidenció una alteración de tipo autoinmune, ¿ya? Pero la situación autoinmune es cuando lo propio se rechaza. Y ahí lo que se puede dar es una alta actividad del sistema inmunológico, ¿ya? Así que, por lo tanto, la opción B no coincide, por ejemplo, con la información de la gráfica. No es una inferencia que podemos hacer. Por otro lado, en la opción C proponen, el individuo 2 presentó una reacción de hipersensibilidad, ¿ya? Una reacción de hipersensibilidad es cuando se va atacando, ¿ya? A esta sustancia que se considera como extraña, por ejemplo, en la situación de los alérgenos, se da que el alérgeno es algo extraño, es un tipo de antígeno, ¿ya? Y se puede dar una hipersensibilidad, una sobreproducción, por ejemplo, de anticuerpos que ataque, por ejemplo, a eso que se considera como extraño. Y si nos damos cuenta, el individuo 2 tiene una respuesta mucho más alta comparado al individuo 1. Y eso podría ser por el fenómeno de hipersensibilidad. Así que la opción C es una inferencia que es coherente con esta información. Y por último, en la opción D proponen, el individuo 2 exhibió una respuesta mediada por anticuerpos. Pero si nos damos cuenta, ya podría haberse dado que ambos tienen una respuesta de tipo anticuerpos, ¿ya? No solamente el individuo 2. Pero como tampoco se indica, por ejemplo, en el tipo de respuesta que se está dando, no es una buena inferencia la opción D, ¿ya? Porque de alguna manera nos indica que incluso el individuo 1 no tendría una respuesta de tipo anticuerpos, también podría estar relacionado con el individuo 1. Así que la opción D la podemos descartar, y eso implica que la alternativa correcta a este ejercicio es la alternativa C. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este resumen. Recordar el tema de los grupos sanguíneos y el rechazo a la sangre. Recordar los ejemplos de enfermedades autoinmunológicas, por ejemplo, el fenómeno de las alergias y estas proteínas MHC o HLA y la situación del rechazo a los trasplantes. Y bueno, por último, más que nada decirles que les deseo mucho éxito en este proceso de preparación para la prueba de ciencias. Los dejo invitados para que revisen los videos de Pizarra un clic que se encuentran disponibles en el canal de YouTube para que se preparen mucho mejor para las diferentes pruebas que tienen que dar, y nos vemos en un próximo resumen. Un gran abrazo a la distancia y cuídense mucho. Chao.